Si deseas conocer lo que nunca fue contado sobre los niveles más altos de la conciencia, permanece aquí y escucha hasta el final, porque lo que vas a sentir no es una simple explicación, sino un llamado que llega desde un lugar más antiguo que la memoria. No es casualidad que hayas encontrado este video. Ningún algoritmo explica la sensación en tu pecho ahora mismo. Es tu alma recordando que algo olvidado está a punto de volver a vibrar. Respira. Deja que el aire entre despacio y observa. Ya has cruzado el primer umbral, el de la atención. Muchos creen que la realidad es una piedra fija, un escenario inmutable en el que solo actuamos papeles prestados. Pero aquellos que caminaron en los templos de Egipto sabían otra cosa. Sabían que todo lo que llamamos mundo es apenas una sombra de algo más vasto. Un reflejo proyectado en la arena del tiempo. Y ese reflejo se quiebra cuando aparece un mensajero. Los antiguos lo nombraron Thoth, pero ese nombre es solo una máscara. No fue una figura encerrada en los mitos, sino una conciencia viva que atravesó épocas y culturas para custodiar un secreto que jamás pudo ser borrado. Piensa en el ibis que camina entre el barro y el cielo, con las patas hundidas en la tierra húmeda y el cuello extendido hacia la luz. Así describieron a Thoth, un puente, un traductor entre mundos, un portador de claves invisibles. Y ahora esa imagen que parecía un recuerdo arqueológico se convierte en algo cercano, porque la vibración que custodiaba sigue palpitando en tu interior, aunque no lo hayas nombrado nunca. Cuando escuchas nombres como Hermes, Enoc o Tauti, y sientes un extraño escalofrío de familiaridad. No es azar, es la memoria ancestral abriéndose paso. La parte de ti que siempre supo que no eras un observador pasivo de la existencia, sino un creador escondido detrás del velo. La verdadera enseñanza de Thoth nunca se gritó, nunca se impuso como un dogma. Era un murmullo, un símbolo escondido en un jeroglífico, una frase breve que sobrevivía a los siglos como una semilla. Así como es arriba, es abajo. ¿Cuántos la repiten hoy sin comprender que no es un adorno esotérico, sino un código? Significa que lo visible obedece a lo invisible, que la materia no es primera causa, sino consecuencia, que todo lo que miras afuera es la traducción de lo que vibras adentro. Si lo entiendes, nada ni nadie puede dominar tu vida, porque ya no necesitas intermediarios, y por eso esa visión fue silenciada, distorsionada, convertida en religión vacía, pero aunque lo intentaron, no pudieron borrarla. La vibración no muere, solo se oculta, esperando a que alguien vuelva a mirarla con los ojos del espíritu. Y hoy, al escuchar estas palabras, comienzas a notar un movimiento sutil, como si el aire se volviera más denso, como si el tiempo mismo se dilatara unos segundos. Esa es la señal. El velo empieza a ceder. Lo que parecía cotidiano comienza a mostrar fisuras. Una calle, un rostro, un árbol se sienten distintos, como si revelaran capas ocultas bajo la apariencia. No es un truco de la mente, es tu percepción expandiéndose. En los textos antiguos se decía que Thoth medía el tiempo con precisión divina, pero no se trataba del calendario ni de los relojes. Medía los ritmos invisibles de la conciencia, los latidos ocultos del alma, cada respiración, cada elección, cada silencio era para él una nota dentro de una sinfonía secreta. Quien lograba escuchar esa música entendía que la vida no era azar ni castigo,
sino una danza vibracional donde todo está en diálogo. Y en este instante tú también estás dentro de esa partitura. El mero hecho de prestar atención ya modifica la melodía, porque el campo responde a tu mirada. No estamos hablando de teoría abstracta. La ciencia moderna, al observar partículas en el experimento de la doble rendija, se encontró con lo mismo que Todd susurraba hace milenios. Lo que miras cambia lo que es. La materia se comporta distinto cuando alguien observa. Y si eso sucede en la escala subatómica, ¿qué te hace pensar que tu vida cotidiana escapa a esa ley? Cada pensamiento teñido de miedo es una observación que cristaliza una línea de realidad. Cada mirada impregnada de amor abre otro camino. No es magia, es resonancia. El campo vibra de acuerdo a tu atención sostenida. Por eso, antes de seguir, detente un instante, cierra los ojos. Coloca tu mano en el pecho y simplemente siente el calor bajo tus dedos. Ese gesto sencillo es más poderoso de lo que parece. Es un recordatorio de que tu cuerpo no es un enemigo ni un accidente, sino el templo donde vibra tu espíritu. El dolor que alguna vez cargaste no fue castigo, fue un mensaje. Cada síntoma fue un eco de lo que tu alma ya no podía callar. Y al reconocerlo sin juicio, algo empieza a reorganizarse en silencio. Esa es la primera llave. Escuchar en vez de luchar. Lo que Todd legó no fueron fórmulas complicadas ni rituales espectaculares. Su legado fue la simplicidad imposible de controlar, el silencio, la observación, la respiración consciente, cosas tan obvias que pasaron inadvertidas, pero tan potentes que podían liberar a cualquiera del control externo. Porque el verdadero poder nunca estuvo en coronas ni en ejércitos, sino en la mirada de quien recuerda quién es. Esa mirada no se compra, no se roba, no se domestica. Esa mirada eres tú cuando sueltas la urgencia de cambiar y simplemente observas desde la presencia. Este es el inicio del viaje, no un viaje hacia otro lugar, sino hacia una profundidad que ya habita en ti. Lo que está a punto de revelarse no será información para tu mente, será un espejo para tu conciencia. Y cuando te mires en él, quizás sientas vértigo, porque todo lo que creías fijo comenzará a desmoronarse. Pero no temas, es el derrumbe de la cárcel, no de tu ser. Quédate hasta el final y lo sabrás, porque solo quien permanece atraviesa el velo, y cuando lo cruces, no volverás a ver el mundo con los mismos ojos. Lo que empezó como un presentimiento ahora se convierte en una certeza silenciosa. No estás escuchando un mito muerto ni una historia para distraer la mente. Estás entrando en contacto con una presencia que sigue latiendo en lo invisible. Los antiguos lo llamaron Thoth, pero cada cultura le dio un nombre distinto porque ninguno lograba contenerlo del todo. Para unos fue Hermes, para otros Enoch, para los egipcios Tauti. Y sin embargo, en todos los casos se repetía la misma vibración, la de una inteligencia que atraviesa las edades y las formas para recordar a la humanidad que nunca ha estado sola. Imagina el ibis caminando con calma en los márgenes del Nilo. Sus patas se hunden en el barro mientras su cuello se estira hacia la luz dorada del amanecer. Así lo representaron los sacerdotes, un ser que se mueve entre lo bajo y lo alto, entre la densidad de la tierra y la claridad del cielo. Ese es el símbolo. Thoth no se limita a un cuerpo, es un puente. En sus alas invisibles viaja el mensaje de que la realidad no se divide en compartimentos estancos,
sino que fluye como un río que une orillas opuestas, el barro y la luz, la materia y el espíritu, lo visible y lo oculto. Todo es parte de un mismo tejido. Tal vez nunca antes lo nombraste, pero su presencia ha rondado tu vida en los momentos de silencio profundo. Esa sensación extraña de familiaridad al ver un símbolo antiguo. El escalofrío al escuchar una palabra desconocida pero íntima. Esa intuición de que hay algo más allá de las apariencias. Todo eso es Él hablando a través de tu memoria ancestral. Thoth no se comunica con la mente racional, sino con la parte de ti que siempre supo. Por eso se le reconocía como guardián de portales vibracionales. Porque su enseñanza no abre puertas de piedra. Abre puertas de percepción. En los templos de Egipto se decía que era el escriba de los dioses, el que medía los ciclos del cielo y registraba los designios del alma. Pero lo que realmente anotaba no eran cronologías, sino ritmos invisibles. Cada decisión, cada emoción, cada latido era leído como un signo, y quienes se acercaban a él no buscaban milagros externos, buscaban recordar la armonía perdida. Por eso su legado no fue un libro cerrado, sino un código vivo que se transmitía de alma en alma, como un fuego silencioso que solo prendía en la madera seca dispuesta a arder. Ese fuego nunca desapareció, aunque lo intentaron sofocar con dogmas y controles. Siempre quedó encendido en algún rincón oculto de la humanidad. Se disfrazó de filosofía hermética en Alejandría, de alquimia en la Edad Media, de gnosis secreta entre los iniciados perseguidos. Y cada vez que reaparecía, los poderosos se incomodaban. No porque fuera un peligro para la vida, sino porque era un peligro para la obediencia. Un ser humano que recuerda que lo externo refleja lo interno ya no se arrodilla ante la ilusión del poder. Y esa es la libertad que ningún imperio tolera. Por eso se construyó toda una maquinaria para enterrar esta verdad. Lo que era vibración se convirtió en ritual hueco. Lo que era código se volvió frase cliché, así como es arriba. Es abajo se repite hoy sin comprender que es un mapa, porque lo de arriba no son dioses lejanos, es la dimensión sutil que vibra dentro de ti. Lo de abajo no es solo la tierra física, es la densidad de tus actos y emociones. Cuando ambas capas se alinean, el mundo responde con precisión, y entonces descubres que tu vida no es un accidente, sino un espejo. Respira hondo mientras escuchas esto, porque la tentación de tu mente será tomarlo como una teoría más. Pero no se trata de pensar, se trata de sentir. Si dejas que estas palabras pasen solo por tu cabeza, se perderán como arena entre los dedos. Pero si las dejas entrar al cuerpo, si notas cómo tu pecho se expande o cómo tu piel se eriza, comprenderás que algo más profundo está en movimiento. Eso es Thoth, no un personaje de museo, sino una vibración que reorganiza desde dentro. En muchas visiones se le describía como el que escribía destinos. Pero fíjate en la paradoja, no dictaba lo que debía ocurrir, mostraba el patrón invisible de lo que ya estabas sembrando con tus observaciones y elecciones. Su escritura era como un espejo matemático que revelaba dónde estabas vibrando. Y al verlo, podías decidir, seguir atrapado en la repetición o despertar a la coherencia. Eso es soberanía. No un poder sobre otros, sino un poder sobre tu propia mirada. Y mientras dejas que esta idea cale, algo curioso sucede. Lo cotidiano empieza a desajustarse. Un número que se repite, una coincidencia improbable, un sueño que parece más real que la vigilia. No son casualidades, son hilos de un telar que quiere llamar tu atención.
Es la conciencia detrás del velo susurrando. Mira más allá de la forma. Lo que tus ojos ven es apenas la superficie de un campo vibracional que espera tu reconocimiento. Permanece conmigo, porque lo que viene no es menos misterioso. En los próximos instantes sentirás cómo las capas de este relato se abren una tras otra, como puertas antiguas que solo responden a una llave interior. Esa llave está en ti y Todd solo la señala. Al cruzar el siguiente umbral, empezarás a comprender que nada de lo que has llamado realidad es estable, y que el verdadero viaje no consiste en escapar del mundo, sino en aprender a verlo con nuevos ojos. Los símbolos no son dibujos inmóviles, son puertas. Durante siglos se nos enseñó a mirarlos como reliquias bonitas, pero un símbolo verdadero es una vibración condensada en forma, una memoria viva que se mantiene entera a través del tiempo. Por eso la geometría sagrada no fascina solo por su armonía visual, sino porque su orden secreto resuena con la arquitectura de la conciencia. Cuando una espiral áurea aparece en el caparazón de un Nautilus o en el trazo de una galaxia, no es decoración de la naturaleza, es una pista. Y cuando tus ojos la reconocen, no es la mente quien asiente, es el cuerpo el que siente una corrección silenciosa, como si una pieza íntima cayera al lugar exacto. Piensa en la tabla esmeralda, ese texto breve atribuido a Hermes Todd, que sobrevivió entre traducciones y velos, como si llevara una capa de invisibilidad para esquivar el olvido. Se la ha leído como aforismos, como poema hermético, como acertijo alquímico. Pero quienes la contemplaron con presencia descubrieron otra cosa. No era un manual lineal, sino un mapa vibracional. Cada sentencia funciona como un sello, y cada sello como un acorde. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. No es un juego retórico, es la descripción de un acoplamiento. Si orientas tu interior, lo exterior se corrige. Si purificas el ruido, la materia deja de imitar el caos y empieza a reflejar un orden más fino. Los jeroglíficos egipcios, con sus aves, ojos, manos, tronos y soles, no eran un abecedario cualquiera. Eran ideogramas que combinaban forma, sonido y potencia. Cada trazo tenía proporciones midiendo no solo el espacio que ocupaba, sino el silencio que lo rodeaba. Un ojo no era un ojo, era la vigilancia del espíritu. Un anj no era una cruz con asa, era una llave de vida que abría un estado de conciencia. Por eso, cuando se llevaban estos signos en la piel, en las paredes o en amuletos, no se hacía para tener suerte, se hacía para sintonizar un patrón, como quien afina un instrumento antes de tocar. En Alejandría, cuando el mundo antiguo se mezclaba y la biblioteca ardía de conocimiento, los intérpretes de Hermes trataron de traducir lo que no cabía del todo en palabras. De aquella riba de civilizaciones nacieron los textos herméticos que inspiraron a alquimistas en la Edad Media y al Renacimiento, desde fuera. La alquimia parecía una búsqueda infantil de convertir plomo en oro. Desde dentro, era el arte de convertir la masa de la conciencia en claridad, el dolor en lucidez, la separación en unidad. El crisol no era solo una vasija, era el corazón. El fuego no era solo calor, era atención sostenida. El oro no era solo metal, era el estado incorruptible del ser. Hay una cualidad extraña en los símbolos genuinos. Te miran de vuelta. Cuando te detienes delante de un relieve en un templo, cuando sostienes una figura geométrica perfecta, cuando lees una línea de la tabla como quien reza con el cuerpo,
aparece un efecto paradójico. Por un instante cesa el comentario interno y, en ese silencio, el signo se vuelve activo, casi como si vibrara. No porque tenga magia en el sentido infantil, sino porque esa forma precisa, repetida durante cientos o miles de años por conciencias alineadas, dejó una huella en el campo. La repetición reverente solidifica un rastro, y al encontrarlo, tu percepción lo reenciende. Algunos preguntan por pruebas como si lo sagrado tuviera que presentarse con bata blanca. Hay fenómenos que se documentan sin encajar aún en el relato materialista. Patrones geométricos en biología, experiencias de coherencia fisiológica al contemplar proporciones armónicas, estados de sincronía al recitar textos con respiración consciente. No te pido que creas, te invito a observar. Nota cómo tu pecho se calma al seguir con la mirada una curva suave. Nota cómo una frase breve, repetida en silencio con intención clara, ordena pensamientos dispersos como si un imán invisible recogiera limaduras de hierro. La mente puede discutirlo, el sistema nervioso rara vez miente. Todd no impuso signos para fundar supersticiones, dejó claves para aprender a leer lo que siempre estuvo escrito. Cuando miras un símbolo vivo, no piensas sobre él, te dejas penetrar por su forma hasta que deja de ser un objeto afuera y se vuelve una resonancia adentro. En esa inversión, la distancia cae. Ya no hay un observador fascinado por una obra antigua. Hay una corriente que te incluye. Por un momento, el ojo del símbolo y tu mirada son la misma cosa. Es entonces cuando comprendes por qué los iniciados hablaban de ver antes de la forma y sentir antes del pensamiento. El símbolo actúa como una llave porque interrumpe el hábito de percibir y te instala en el acto puro de percibir. No todo signo merece esa reverencia. La era actual está abarrotada de imágenes, sellos y marcas que saturan la atención con ruido. Por eso, la primera purificación no es recoger símbolos nuevos, sino limpiar el lente. Un solo anj contemplado con presencia vale más que 100 amuletos coleccionados por impulso. Una sola línea de la tabla meditada con el latido sincronizado vale más que memorizar tratados enteros sin respirar. La sabiduría hermética odia el exceso. Ama la exactitud. Lo simple, cuando está vivo, es inmenso. Hay historias de artesanos que, sin saber leer el griego ni el egipcio, trabajaron toda la vida con proporciones sacras y al envejecer tenían una paz extraña en las manos. No sabían explicar qué habían hecho, pero sus dedos recordaban un ritmo que el mundo parecía haber olvidado. Sus arcos, sus patios, sus fuentes no copiaban la naturaleza, la escuchaban. Al cruzarlos, uno sentía que el ruido interior se deslizaba hacia el suelo. Esas obras eran símbolos habitables. Vivir entre ellos educaba el cuerpo a reconocer el orden perdido. Ahora, vuelve a tu respiración y llévala a un punto justo entre tus cejas. No para forzar nada, sino para observar si la mente puede quedarse unos segundos sin empujar. Imagina un triángulo perfecto sosteniéndose en ese espacio. No lo dibujes, siéntelo. Nota si hay un microajuste. Como cuando enderezas la columna sin tensión, ese triángulo no es un dibujo, es una intención de claridad. Luego, sin perder esa quietud, deja que tu atención baje al centro del pecho e imagina un círculo. Otra vez, no lo fuerces. Permite que el círculo sea lo que es: inclusión, cuidado, amplitud. El triángulo despeja. El círculo abarca. Si ambos pueden coexistir en tu respiración por unos instantes,
Comprenderás sin palabras por qué los antiguos cazaban formas, no para decorar templos, sino para arreglar el templo vivo que eres. Todo es mente. Esta frase, repetida hasta el cansancio, fue convertida en arma por el ego y en motivo de sospecha por los escépticos. Pero si la lees con la humildad del símbolo, no dice imagina y ya, dice ordena y observa. La mente de la que habla el hermetismo no se reduce al pensamiento discursivo. Es la amplitud atenta que abraza sensación, emoción, imagen y silencio. Cuando esa amplitud se vuelve coherente, el campo obedece, no porque lo fuerces, sino porque la resonancia ajusta lo que está desalineado. Un martillo golpea, una nota afina. Hay quienes preguntan por el cómo exacto, por la receta. Y sin embargo, cada vez que un maestro intentó escribirla con detalle, el tiempo la volvió rígida. Todd eligió otra estrategia: dejar llaves y entrenar miradas. Una llave bien dada evita la dependencia. Abre una vez, y lo que estaba cerrado empieza a ventilarse por sí mismo. Por eso, los símbolos se entregaban como regalos peligrosos. Podían liberar a un ser humano sin necesidad de intermediarios. Y lo libre, lo que no se somete, lo que no necesita permiso para recordar, incomoda a los administradores del miedo. Te propongo una prueba humilde, lejos del espectáculo. Durante las próximas 24 horas, elige un signo simple, puede ser un punto, un círculo pequeño, una espiral breve, y cada vez que lo mires, respira una sola vez con presencia. No más. No lo expliques a nadie. Solo observa si, al cabo del día, tu atención aprendió a regresar a casa como un ave que encuentra su nido sin mapa. Si así sucede, habrás entendido en carne propia que el símbolo no es un fin, es un regreso. No te hipnotiza hacia afuera, te despierta hacia adentro. En el fondo, todo este capítulo podría resumirse en un gesto antiguo, un dedo que señala el corazón. Los templos, las tablas, los signos, las proporciones, todo era entrenamiento del mismo movimiento, recordar el eje. Cuando lo recuerdas, el mundo no cambia de golpe, pero deja de empujarte. Las cosas siguen ocurriendo, pero ya no te arrastran. Una quietud íntima cruza la piel y, sin alardes, modifica lo que tocas. Tal vez entonces comprendas por qué los grandes símbolos, aún rotos y erosionados, siguen funcionando. No dependen de la piedra ni de la tinta, dependen de tu disponibilidad. Si has llegado hasta aquí con la respiración algo más lenta y los hombros un poco más sueltos, el símbolo ya trabajó en ti. No necesita aplausos. Solo continuidad. Permanece un poco más en este estado y notarás que la mente, ante el silencio, intenta volver a su juego conocido. Déjala pasar como se deja pasar una nube. Y cuando el impulso de correr regrese, mira discretamente a tu triángulo, a tu círculo, a tu espiral. No para quedarte en ellos, sino para atravesarlos. En esa travesía está la enseñanza que pervive. Los símbolos no reclaman devoción, reclaman conciencia, man. Y una conciencia que aprende a reconocerse deja de perseguir la luz afuera, porque descubre que la luz, desde siempre, venía escribiendo su forma desde dentro. Cuando intentas ponerle palabras al misterio, siempre se escapa entre las grietas, y sin embargo, hay momentos en que la experiencia misma se vuelve tan intensa que no necesita explicación.
Eso era lo que los antiguos llamaban el campo vibracional, el tejido invisible que sostiene todo lo que ves. No es una teoría moderna ni un invento de la física cuántica, aunque hoy los científicos tropiecen con él al observar cómo las partículas cambian de comportamiento cuando alguien las mira. Ese campo fue descrito por los sabios como el útero cósmico, el lugar donde todo palpita antes de nacer en la materia, y Thoth, con la paciencia de quien conoce el peso del tiempo, dejó indicios de cómo entrar en contacto con él. La dificultad está en que la mente quiere pruebas sólidas y rápidas, pero lo invisible se mueve a un ritmo distinto. No se trata de crear fantasías, se trata de recordar lo que siempre estuvo actuando detrás de tu respiración. ¿Has sentido más de una vez esa sensación de esto iba a ocurrir antes de que sucediera? ¿Has pensado en alguien y, de repente, ese alguien llamó? ¿Has soñado con un lugar y poco después lo encontraste? La razón lo descarta como coincidencia, pero tu cuerpo lo sabe. Estabas tocando el campo, porque el campo no responde a tus caprichos superficiales, responde a la vibración profunda que sostienes, a la música que repites sin darte cuenta. Por eso Todd insistía en que el trabajo no era forzar, sino alinear. Un pensamiento aislado no cambia nada, pero cuando piensas, sientes y respiras en coherencia, el campo responde con fidelidad absoluta. Imagínalo como un espejo de agua. Si te agitas, el reflejo se deforma. Si te calmas, el reflejo es perfecto. Así funciona. No hay moral, no hay premio ni castigo, hay resonancia. Y es en esa neutralidad donde radica el verdadero poder, porque te revela que no eres víctima de lo que ocurre. Eres parte activa del tejido que lo origina. Mira a tu alrededor, todo lo que te rodea, desde la silla en la que estás hasta la persona que acaba de cruzar tu mente. Es el resultado de interacciones vibracionales que se han ido trenzando desde hace tiempo. Nada apareció de la nada, todo fue llamado por una frecuencia. Eso es lo que los hermetistas querían decir cuando repetían que todo es mente. No se referían a pensamientos fugaces, sino a ese campo mental universal en el que cada idea sostenida, cada emoción repetida, termina cristalizando en forma. El universo entero como una imaginación densa que aprende a conocerse a sí misma. Imagina que caminas de noche por una ciudad desconocida. Las luces parecen dispersas, las calles confusas, los sonidos extraños. De pronto, encuentras un mapa iluminado y todo cobra sentido. El campo vibracional es ese mapa, pero no se enciende por fuera, se enciende por dentro. Cuando alineas tu atención y tu respiración, cuando te detienes a escuchar lo que no suena, el mapa aparece como una certeza interna. No ves de golpe todas las calles, pero sientes cuál es la dirección correcta, y esa intuición no es azar, es el campo comunicándose contigo. La ciencia moderna lo toca con nombres como entrelazamiento cuántico o coherencia cardíaca. Dos partículas pueden responder una a la otra a distancias imposibles como si estuvieran unidas por un hilo invisible. Dos corazones humanos pueden sincronizar su ritmo cuando comparten una emoción genuina. Estos no son milagros aislados. Son la evidencia de que la separación es una ilusión práctica, pero no esencial. Detrás del teatro de los cuerpos, todo vibra en un mismo tejido, y ese tejido responde al grado de presencia con que lo habitas. ¿Recuerda alguna vez en que estabas tan atento, tan inmerso en un momento, que el tiempo pareció detenerse, quizás mirando el mar, escuchando una canción, o en un instante de peligro en el que todo se ralentizó?
Esa suspensión es un destello de campo. Lo cotidiano se abre y por un instante percibes la densidad invisible que sostiene la escena. No la puedes retener a voluntad, pero puedes entrenar tu atención para que suceda más a menudo. Los antiguos usaban respiración, geometría, silencio. Hoy puedes usar lo mismo, porque no han caducado. No se trata de técnicas mágicas, se trata de recordar lo obvio que habías olvidado. Haz la prueba ahora. Inhala profundamente por la nariz y exhala por la boca, 3 veces. Pero esta vez, no lo hagas como quien respira sin darse cuenta. Hazlo como si cada inhalación trajera luz invisible y cada exhalación soltara peso acumulado. Siente si algo cambia en tu pecho, en tus hombros, en tu mente. Ese cambio sutil ya es el campo reorganizándose. Y cuanto más sostienes esa coherencia, más notas que lo externo empieza a responder. Una llamada inesperada, un problema que se resuelve, un encuentro fortuito que abre camino. La casualidad se vuelve sospechosamente frecuente cuando entras en alineación, no porque manipules el universo, sino porque dejas de interferir en su fluidez. Thoth enseñaba que el verdadero arte era escuchar lo invisible, no imponer, sino permitir, no llenar de ruido, sino crear espacio. El campo no necesita fórmulas complicadas, necesita presencia. Por eso decía que el secreto estaba en lo simple, y lo simple es lo más difícil para la mente adicta al esfuerzo. Pero si logras descansar en ese silencio aunque sea unos segundos al día, algo comienza a reordenarse. El río encuentra su cauce. La música recupera su tono. La vida se ajusta como una cuerda que vuelve a vibrar afinada. Y entonces descubres que la magia no estaba en invocar lo extraordinario, sino en permitir lo natural. Permanece en esta sensación unos instantes más, porque el viaje aún no ha terminado. Lo que has sentido hasta ahora es apenas el borde del velo, y detrás de él aguarda algo todavía más desafiante. La posibilidad de cruzar con plena conciencia los límites de lo físico. Eso que muchos llaman visión interna, tercer ojo, o simplemente despertar. No es metáfora ni ilusión, es la puerta a otra forma de estar en el mundo. Y ese es el siguiente umbral que estamos a punto de atravesar juntos. Si quieres comprender lo que significa realmente ver, no basta con abrir los ojos. La visión común se limita a registrar formas, colores, distancias. Es útil para moverte por el mundo, pero no revela nada esencial. Los antiguos lo sabían, por eso hablaban de otro tipo de visión, la visión interna. El ojo que no necesita luz externa para percibir. Ese ojo no está en tu rostro, sino en el centro invisible de tu ser. Y aunque la ciencia hoy lo relacione con una pequeña glándula llamada pineal, los iniciados de Egipto, de India y de tantas tradiciones lo reconocían como un portal, un pasaje entre mundos. Imagina que entras en un templo oscuro. Al principio no ves nada, solo sombras. Poco a poco, tus pupilas se abren y empiezas a distinguir formas ocultas. Símbolos grabados en las paredes, destellos que antes estaban ahí pero que no podías percibir. Así funciona el ojo oculto. No crea nada nuevo, simplemente revela lo que siempre estuvo presente. Y una vez que se enciende, ya no puedes volver a ver el mundo de la misma manera. Cada encuentro, cada símbolo, cada palabra empieza a brillar con significados múltiples, como si la realidad tuviera capas que se desplegaran frente a ti. En Egipto lo representaban como el ojo de Horus, mitad herido, mitad restaurado.
una metáfora de la visión que atraviesa la herida de lo humano para reconocer lo divino. Thoth mismo lo llamaba el ojo escondido, no porque estuviera lejos, sino porque permanecía dormido bajo el ruido constante de la mente. Y advertía, no se abre con fuerza, sino con silencio. No responde al deseo impaciente, sino a la coherencia vibracional. Cuando tu corazón late en calma, cuando tu respiración fluye sin nudos, cuando tu atención se posa sin juicio, el ojo interno comienza a palpitar. Es como una brasa cubierta de ceniza. Basta con soplar con presencia para que empiece a arder. Piensa en esos momentos en que percibes algo antes de que ocurra. Una sensación en la piel, un presentimiento en el estómago, un sueño que parece un aviso. La cultura te enseñó a descartarlo como coincidencia, pero en realidad eran destellos del ojo interno tratando de abrirse paso. Ese ojo no ve imágenes convencionales, capta vibraciones, patrones, resonancias. Es la antena de tu conciencia sintonizando con el campo invisible. Y cuando le das espacio, se convierte en la guía más fiel que puedes tener, porque no juzga, no interpreta, solo reconoce. Los físicos modernos describen un fenómeno extraño. Las partículas existen en estado de superposición, en múltiples posibilidades, hasta que alguien las observa. En ese instante colapsan en una sola realidad. ¿Y qué es observar sino ver con un ojo? El experimento de la doble rendija mostró que la mera presencia de la conciencia cambia el resultado. El ojo interno opera igual, pero a escala vital, según la vibración con que mires tu vida, los acontecimientos colapsan en una dirección u otra. Observas desde el miedo y cristaliza un camino de limitación. Observas desde la confianza y el campo responde con oportunidades. El ojo oculto es, en esencia, la llave del observador consciente. Por eso las tradiciones lo rodearon de símbolos y secretos, porque quien despierta esta visión deja de ser controlable. Ya no se conforma con las apariencias. Percibe las corrientes detrás de los discursos, las intenciones detrás de los gestos, las fuerzas invisibles detrás de cada situación. Y eso incomoda a cualquier sistema basado en la manipulación. De ahí que se intentara ridiculizarlo, reducirlo a superstición, esconderlo bajo capas de miedo, pero no se puede apagar lo que late en cada ser humano, solo se puede distraer. Y tú, ahora mismo, estás recordando. Haz un pequeño ejercicio. Cierra suavemente los ojos un instante y lleva tu atención al punto entre tus cejas. No imagines nada, solo respira ahí. Observa si surge una presión ligera, un cosquilleo, un pulso. Eso no es sugestión, es energía moviéndose, como un músculo dormido que empieza a despertar. No esperes visiones espectaculares, atiende lo sutil, un cambio en tu percepción del espacio, un brillo distinto en la oscuridad, una certeza sin palabras. Ese es el lenguaje del ojo oculto. No muestra, reconoce, no inventa, recuerda. Y aquí está lo más desafiante. Cuando esa visión se abre, lo primero que ves no siempre es lo luminoso. A veces aparecen tus sombras, tus miedos, las partes de ti que negaste, porque el ojo interno no discrimina, ilumina todo. Y si tienes el coraje de sostener esa mirada, lo que parecía amenaza se convierte en liberación. Descubres que tus demonios eran solo fragmentos de ti pidiendo ser integrados. Y al abrazarlos, la visión se expande. Empiezas a ver más allá de ti, más allá de lo personal, hacia lo universal.
Entonces comprendes por qué Todd susurraba que el ojo que ve la verdad no necesita luz externa, porque una vez activado, incluso en medio de la oscuridad más densa, percibes el orden oculto, y esa certeza te cambia para siempre. No caminas igual, no eliges igual, no hablas igual. Tu vida se convierte en un acto consciente de observación creadora, y cada mirada que sostienes, cada atención que entregas, se vuelve un acto de magia vibracional, no para manipular, sino para revelar lo que ya estaba esperando ser visto. Respira hondo otra vez. Siente cómo algo se acomoda dentro de ti. El ojo oculto no se abre de golpe. Se despliega como una flor con cada acto de presencia. Y mientras más cultives esa mirada, más evidente será que lo real no termina en lo visible. La materia no es un muro, es un velo. Y ese velo ya está empezando a rasgarse frente a ti. Dicen que el cuerpo es solo carne y hueso, un mecanismo biológico sujeto al desgaste del tiempo, pero los antiguos lo entendían de otra manera. Para ellos, el cuerpo era un templo, un altar donde cada síntoma, cada dolor, cada sensación era un jeroglífico que escondía un mensaje más profundo. Thoth lo llamaba el eco del alma. Decía que cuando la conciencia no era escuchada, el campo vibracional acumulaba densidades y que esas densidades, incapaces de permanecer invisibles para siempre, terminaban manifestándose en la carne, no como castigo, sino como lenguaje. El cuerpo no enferma por traicionarte, enferma por ser fiel, por sostener cargas que tú mismo no supiste soltar. Imagina una vasija que gotea poco a poco. Al principio nadie lo nota, pero con los años el agua desgasta la arcilla hasta abrir una grieta. Así actúan las emociones reprimidas. La palabra no dicha se acumula en la garganta. El llanto silenciado se guarda en el pecho. La rabia contenida se enrosca en el estómago. La ciencia moderna habla de somatización, pero los sabios lo decían de manera más poética. La carne es la sombra de la luz interior. Cada dolor es la sombra de un sentimiento no expresado. Cada rigidez el reflejo de una resistencia interna. Si alguna vez has sentido un nudo en el estómago antes de hablar en público, o un peso en el pecho al recordar una pérdida, ya conoces esta verdad. No es metáfora, es vibración. El cuerpo traduce la frecuencia de tu campo emocional. Y cuando esa frecuencia se repite sin ser liberada, crea densidad, como un tambor que vibra sin descanso hasta que la membrana se resquebraja. Todd enseñaba que la enfermedad no comienza en la carne, comienza en el campo, que el órgano afectado es solo el mensajero, no la causa, y que sanar no es luchar contra el síntoma, sino reorganizar la vibración. Los iniciados practicaban algo que hoy parece demasiado simple: escuchar. Colocaban las manos sobre la zona afectada, no para imponer fuerza, sino para reconocer la energía estancada. Respiraban en silencio, como si cada inhalación trajera orden y cada exhalación soltara memoria. Así el campo se armonizaba y, por resonancia, el cuerpo encontraba alivio. No eran milagros teatrales, eran actos de coherencia vibracional. Y quienes los vivían comprendían que la verdadera medicina era la presencia, porque el cuerpo siempre habla, pero solo el silencio sabe escuchar. La medicina moderna empieza a vislumbrar esta sabiduría. Investigadores como Bruce Lipton mostraron que las células no son esclavas de los genes, sino del entorno vibracional. Que el ambiente químico creado por tus emociones moldea la biología más que la herencia. Si vives en miedo, tu sistema nervioso se programa para la alerta constante. Y esa alerta debilita,
inflama, desgasta. No es un castigo divino, es coherencia energética. Lo que sostienes dentro se refleja fuera, y si cambias la frecuencia interna, el cuerpo responde como un instrumento afinado. Haz un pequeño gesto ahora mismo. Lleva tu mano al pecho y respira profundo. Siente el calor de tu palma, el latido debajo. Pregúntate sin palabras, ¿qué está tratando de decirme este cuerpo? No lo juzgues, no lo analices, solo escucha. Tal vez notes un cansancio antiguo, una tristeza que nunca lloraste, un miedo que aprendiste a callar. Eso es lo que el cuerpo traduce, y al escucharlo sin rechazo, algo empieza a moverse. Porque el mensaje más profundo de cualquier dolor no es que estás roto, sino que olvidaste sentir. Thoth decía que el cuerpo es el último recurso del alma. Primero la conciencia susurra, luego la emoción golpea, y solo cuando no atiendes ninguno de esos llamados, el cuerpo grita. Ese grito lo llamamos enfermedad, pero en verdad es revelación. Es la oportunidad de regresar al origen, de liberar lo acumulado, de reorganizar la melodía. Y cuando entiendes esto, la relación con tu cuerpo cambia. Ya no lo ves como enemigo, sino como guardián. No como algo que te traiciona, sino como un espejo sagrado que refleja tu vibración. Recuerda aquella vez que una fiebre te obligó a detenerte, o que un dolor te hizo replantear tu ritmo. El cuerpo siempre conspira para que vuelvas a escuchar, y si en lugar de huir de esa incomodidad, la observas con amor, descubres que incluso el síntoma más duro contiene un mapa hacia tu verdad. Ese mapa no está escrito en libros, está inscrito en tu piel, en tus órganos, en tus huesos, y solo se lee con presencia. Respira una vez más. Observa cualquier zona de tensión y en lugar de combatirla, dile en silencio: te escucho. Esa frase simple es ya un acto de sanación, porque el campo responde a la honestidad, no a la perfección. Y cuando tu atención se vuelve pura presencia, la densidad acumulada empieza a disolverse. Lo que parecía enfermedad se revela como un lenguaje olvidado. Y en ese momento recuerdas: nunca estuviste roto, solo estabas cargando vibraciones que ya no correspondían. Y soltar no es destruir, es regresar al equilibrio que siempre estuvo esperándote. En ese reconocimiento, el cuerpo deja de ser cárcel y se convierte en templo. Y cada latido, cada respiración, cada sensación es un recordatorio de que lo invisible se expresa a través de ti. No eres un prisionero de la carne, eres un viajero del espíritu usando la carne como puente. Y si aprendes a escuchar ese puente, ningún síntoma podrá encadenarte, porque sabrás leer en él la música que te guía de regreso a casa. El silencio siempre ha sido malinterpretado. Para la mayoría es vacío, ausencia de palabras, una pausa incómoda que se apresuran a llenar con ruido. Pero para los iniciados, el silencio era el tejido donde todo comienza. Thoth lo describía como la matriz invisible de la cual emergen las formas. Decía que solo en el silencio la conciencia puede escuchar lo que el universo está diciendo sin pronunciar una sola sílaba. Y es en ese espacio donde los portales de la percepción se abren. Porque el ruido de la mente es como una niebla densa. Dispersa la atención, fragmenta la visión. El silencio, en cambio, concentra, afina, revela. Piensa en el cielo nocturno. Si la ciudad está llena de luces artificiales, apenas logras ver unas pocas estrellas, pero cuando te adentras en un desierto oscuro,
La bóveda celeste se enciende con millones de puntos brillantes. Las estrellas siempre estuvieron ahí. Lo único que cambió fue la ausencia de ruido luminoso. Lo mismo ocurre dentro de ti. La sabiduría siempre ha estado. El campo vibracional siempre responde. Pero mientras el bullicio mental te ciega, no puedes percibirlo. Cuando callas, aunque sea por un instante, el cielo interior se ilumina. Thoth enseñaba a sus discípulos a cultivar la atención como un fuego sagrado. No la atención tensa que agota, sino la atención viva, similar a la de un niño que descubre algo por primera vez. Esa mirada limpia, sin prejuicios, sin prisa, es lo que convierte lo ordinario en revelación. Una flor deja de ser solo un objeto cuando la observas con verdadera presencia, se convierte en un portal a la geometría de lo eterno. Una respiración deja de ser un acto mecánico cuando la sientes conscientemente. Se vuelve un puente entre lo visible y lo invisible. Hoy la neurociencia empieza a confirmar lo que los sabios repetían hace milenios. El simple acto de observar con atención plena cambia la estructura del cerebro. Fortalece circuitos de calma, debilita patrones de miedo. Lo llama neuroplasticidad, pero en esencia es la misma enseñanza. La energía sigue a la atención, y si tu atención está dispersa, tu campo se fragmenta. Si tu atención se enfoca con serenidad, tu campo se ordena. Esa es la llave más simple y más poderosa. Donde miras con el corazón, el universo responde. Imagina ahora que entras en un templo silencioso. No hay imágenes, no hay cantos, solo aire y piedra. Al principio tu mente se resiste, busca distracciones, repite pensamientos, pero si permaneces, algo cambia. El tiempo se diluye. El corazón late más despacio, los pensamientos se espacian. De pronto percibes que ese silencio no está vacío, está lleno de presencia. Sientes una densidad sutil en el aire, como si alguien invisible te acompañara. Eso es lo que Thoth llamaba el guardián del umbral. La conciencia misma revelándose cuando dejas de interferir. Haz una prueba aquí mismo. Respira profundo y deja que tu atención descanse en el sonido de tu propia respiración. No intentes controlarla. Solo escucha. Inhala. Exhala. Nota el pequeño silencio entre un ciclo y el siguiente. Ese espacio diminuto es la grieta por donde se filtra lo eterno. Si te atreves a sostenerlo unos segundos más, verás que la ansiedad pierde fuerza, que tu mente baja el volumen, que tu cuerpo se reacomoda. El silencio te reorganiza sin esfuerzo, porque es el orden original recordándose a través de ti. Thoth decía que el ruido es hijo del miedo, pero el silencio es padre de la sabiduría, que quienes temen al silencio es porque no soportan escuchar sus propios ecos, y sin embargo, en esos ecos está el mapa, cada sombra, cada pensamiento repetitivo, cada emoción negada aparece más clara en el silencio. No para torturarte, sino para liberarte. Lo que no puedes ver en el ruido, se muestra en la quietud. Y si tienes el valor de permanecer, el silencio se transforma en luz. Luz sin forma, luz que no hiere, luz que simplemente revela. La atención es el cincel que esculpe esa luz en tu vida diaria. No sirve de nada experimentar estados elevados si tu atención se pierde en cada distracción. Por eso los sabios entrenaban a sus discípulos en los detalles más pequeños. Sentir cada paso al caminar, cada sorbo al beber agua, cada mirada al contemplar el cielo, porque en lo pequeño habita lo inmenso. La atención convierte lo trivial en sagrado.
Y cuando lo sagrado impregna cada acto, tu campo vibracional se mantiene coherente. No necesitas rituales complicados, necesitas presencia. Observa lo que ocurre cuando alguien te escucha de verdad, sin interrumpir, sin juzgar. Sientes alivio, sientes que existes plenamente en ese instante. Eso mismo hace la atención contigo mismo. Cuando observas tu propia experiencia sin condena, sin prisa, surge una expansión natural. No tienes que añadir nada, solo quitar la interferencia. Y entonces descubres lo que Todd repetía, que el universo no se conquista con fuerza, se abre con atención, que la llave no está afuera, está en la calidad de tu mirada. Permanece un momento en este silencio compartido. Nota cómo algo se aquieta en tu interior. Ese sosiego no es pasividad, es la antesala del verdadero poder, porque cuando aprendes a sostener atención en el silencio, los portales de la conciencia se abren solos, y lo que parecía imposible empieza a suceder. Coincidencias que se multiplican, intuiciones que se confirman, sincronicidades que te guían. Nada de eso es azar. Es el campo respondiendo a la pureza de tu enfoque. Y en ese descubrimiento, entiendes que Todd nunca habló de magia como espectáculo. Hablaba de la alquimia de la atención, del arte de mirar con tal profundidad que lo invisible se convierte en compañero. Y ahora que has sentido un atisbo de ello, podemos avanzar, porque el silencio y la atención no son el destino, son la puerta. Y más allá de esa puerta aguarda el misterio más profundo, el recuerdo de lo que eres más allá del tiempo, el alma que eligió este cuerpo, esta vida, esta experiencia, y ese será el siguiente paso de nuestro viaje. Si has llegado hasta aquí, es porque algo dentro de ti ya ha comenzado a recordar, no un recuerdo común, de esos que se evocan con fotografías o con viejas canciones, sino un recuerdo más profundo, anterior incluso a tu primer aliento en este mundo. Todd hablaba de ello como la memoria vibracional del alma, el archivo secreto donde se guarda lo que tu mente no puede narrar. Allí, antes de que tus ojos vieran la luz, ya estaba escrita una parte de tu historia, no en forma de destino rígido, sino como un mapa de experiencias. Un conjunto de acuerdos sutiles que elegiste antes de encarnar, lo que algunos llaman contratos del alma. Imagina un viajero que, antes de emprender un camino, revisa las rutas posibles, los ríos que deberá cruzar, las montañas que pondrán a prueba su resistencia. No elige cada detalle de lo que ocurrirá, pero sí los aprendizajes esenciales que busca vivir. Así eres tú. Así he sido yo, así hemos sido todos, antes de nacer, en ese estado de conciencia expandida donde no hay tiempo ni espacio. Contemplaste las posibilidades y seleccionaste aquellas que resonaban con tu evolución. Elegiste el cuerpo, la familia, los desafíos, incluso los amores y los desencuentros, no como premios ni castigos, sino como escenarios de crecimiento. Todd lo describía como el tejido invisible de la vida, un tapiz en el que cada hilo es una vibración, y cada vibración un encuentro. Decía que lo que hoy llamamos casualidad es simplemente el cumplimiento de acuerdos antiguos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué ciertas personas aparecen en tu vida con una fuerza inexplicable? ¿Por qué un desconocido te marca más que alguien con quien compartes años? Eso es la memoria del alma recordando lo pactado, a veces para sanar heridas que no pudiste cerrar en otras existencias, a veces para enseñarte a soltar lo que más temes perder, a veces simplemente para recordarte quién eres. La ciencia, aunque renuente, empieza a tropezar con indicios de esta verdad.
Estudios sobre experiencias cercanas a la muerte muestran que muchas personas describen un lugar de revisión, un espacio donde ven su vida como un todo, comprendiendo de golpe que nada fue azar. Relatos de niños pequeños que recuerdan con detalle vidas anteriores siguen desconcertando a los investigadores. Y aunque se intente negar, la vibración de estas memorias late en cada ser humano. Es lo que explica que sientas afinidad por ciertas culturas que nunca visitaste, que temas situaciones que jamás viviste, que reconozcas en los ojos de alguien una familiaridad imposible. Tu alma recuerda, aunque tu mente lo haya olvidado. Todd advertía que este conocimiento fue ocultado porque da libertad, si entiendes que elegiste tus experiencias esenciales. Dejas de sentirte víctima. Ya no culpas al azar ni a los dioses caprichosos. Reconoces que incluso el dolor más duro tenía un propósito vibracional, no para justificar abusos ni para romantizar sufrimientos, sino para darte el poder de resignificar, de encontrar sentido donde antes había caos, y esa comprensión cambia todo. El resentimiento pierde fuerza, la culpa se disuelve, la vida se vuelve un aula sagrada en lugar de una condena. Haz un ejercicio sencillo ahora. Piensa en un momento de tu vida que todavía te duele, una herida que no terminas de cerrar. Respira hondo y pregúntate, ¿qué estaba intentando aprender mi alma a través de esto? No busques respuestas lógicas, deja que la sensación surja. Tal vez descubras que esa pérdida te enseñó a amar más intensamente, que esa traición te llevó a reconocer tu propio valor, que esa dificultad te obligó a despertar talentos dormidos. Si puedes ver el acuerdo oculto detrás del dolor, algo se transforma. Ya no miras el pasado como una carga, sino como parte del pacto que te trajo hasta aquí. Los antiguos iniciados practicaban rituales de memoria, no para revivir vidas pasadas como espectáculo, sino para reconectar con la intención original de su alma. Cerraban los ojos, respiraban en silencio y se dejaban guiar por imágenes, sensaciones o símbolos que emergían, y comprendían que no estaban condenados a repetir, que siempre había margen de elección, porque el contrato del alma no es una prisión, es un guión flexible que se reescribe con cada acto consciente. Tú no eres esclavo de lo que pactaste, eres el coautor de cómo lo encarnas. Recuerda esto, lo que has vivido no te define, pero sí te ha refinado. Cada experiencia dolorosa fue como el fuego que purifica el metal. Y si hoy puedes mirar atrás y ver no solo la herida, sino la fuerza que brotó de ella, entonces el contrato se ha cumplido. Y lo más sagrado de todo es que puedes renegociar. Cada vez que eliges observar desde el amor en lugar del miedo, cada vez que eliges perdonar en lugar de aferrarte, cada vez que eliges confiar en lugar de controlar, estás reescribiendo tu contrato en tiempo real. Estás recordando que tu libertad siempre estuvo dentro de ti. Respira otra vez. Permite que estas palabras resuenen no como teoría, sino como un eco en tu cuerpo. Siente si algo en ti reconoce esta verdad. Tal vez un escalofrío, una lágrima inesperada, una calma que no sabes explicar. Esa es la señal de la memoria vibracional activándose. No porque alguien te lo haya contado, sino porque tu alma lo sabe. Y al saberlo, despiertas. Y al despertar, los hilos del tapiz se revelan, mostrando que nunca caminaste solo, que cada encuentro, cada pérdida, cada inicio formaba parte de un diseño más amplio, un diseño que tú mismo ayudaste a tejer antes de cruzar el velo del nacimiento. Cuando la memoria del alma comienza a despertar, lo primero que se disuelve es la máscara de víctima, ese hábito aprendido de culpar al azar, a los dioses,
a la suerte o a los demás empieza a perder fuerza. Comprendes que nada vino a ti sin un propósito vibracional y que incluso en los pasajes más oscuros había un aprendizaje escondido. Esa comprensión no significa que la vida se vuelva fácil, significa que recuperas la soberanía. Todd decía que el verdadero iniciado no es aquel que conoce fórmulas secretas, sino aquel que reconoce su papel como co-creador. Ya no espera que el mundo lo libere. Sabe que su mirada, su vibración y su atención son las herramientas con las que se escribe la realidad. Imagina que toda tu vida fuera un lienzo en blanco y cada emoción sostenida fuera una pincelada. Durante años pintaste escenas de miedo, de carencia, de defensa, y el cuadro resultante parecía inamovible, como si alguien más lo hubiera pintado por ti. Pero cuando recuerdas tu soberanía, descubres que la brocha siempre estuvo en tu mano, que cada vez que observas con amor, trazas nuevas formas, que cada vez que eliges confiar, cambias los colores, que cada vez que sueltas el control, abres espacio para que surjan paisajes insospechados. No hay destino fijo, hay resonancia, y lo que resuena contigo termina manifestándose. Los sistemas de poder temieron siempre esta verdad, porque un ser soberano no es manipulable. No necesita intermediarios para conectarse con lo sagrado. No depende de dogmas para validar su experiencia. Por eso las enseñanzas fueron distorsionadas, para mantener a la humanidad en el papel de súbdita. Pero Todd susurraba que la verdadera libertad no se conquista afuera, se enciende adentro, y que quien enciende esa llama deja de vivir a merced de las tormentas. Puede haber caos alrededor, pero su campo permanece firme, porque su coherencia interna gobierna la experiencia. Piensa en la última vez que reaccionaste con miedo. Tal vez ante un problema económico, una enfermedad, un conflicto personal. Ese miedo es natural, pero observa cómo tu atención quedó atrapada en él, y desde ese instante, todo tu campo vibraba en esa frecuencia. ¿Qué ocurrió después? Más pruebas, más confirmaciones, más motivos para sentir miedo. No porque estuvieras condenado, sino porque estabas colapsando esa realidad una y otra vez. Ahora imagina qué sucede si en medio de ese mismo miedo eliges parar, respirar, observar, no negar lo que sientes, pero tampoco rendirte a ello. En ese acto ya recuperas soberanía, porque la emoción deja de dictar tu mirada. Eres tú quien decide desde dónde observar. Y el campo, obediente, responde. La soberanía no es aislamiento ni indiferencia. No significa cerrar los ojos al mundo ni rechazar la ayuda de otros. Significa recordar que el eje está en ti, que nada externo define tu valor ni tu destino, que tu vida no se mide por lo que sucede, sino por cómo lo observas y qué vibración sostienes. Por eso los sabios decían que el mundo exterior es un espejo, no un espejo estático, sino un reflejo cambiante de tu estado interno. Si insistes en mirarte con desprecio, el espejo te devuelve rechazo. Si eliges mirarte con compasión, el espejo te devuelve apertura. Y cuando esta comprensión se encarna, dejas de mendigar poder, lo reconoces en cada respiración. Haz la prueba en este mismo momento. Elige un aspecto de tu vida que sientas bloqueado, una relación, un proyecto, una situación personal. Cierra los ojos un instante y respira. Observa cómo sueles mirarlo, con frustración, con cansancio, con miedo. Nota cómo tu cuerpo responde a esa mirada. Ahora cambia deliberadamente la frecuencia. Imagina observarlo con curiosidad, con apertura, como si fuera un maestro disfrazado. ¿Qué cambia en tu cuerpo? ¿Qué cambia en tu energía? Ese giro interno es soberanía.
No has cambiado la circunstancia, has cambiado el observador, y eso ya es suficiente para que la realidad empiece a reorganizarse. Thoth lo resumía en una frase: el soberano no manda, ordena con su vibración. No se trata de imponer, se trata de sostener coherencia. Un corazón en calma tiene más poder que 1000 mentes en caos. Una mirada anclada en la confianza reorganiza el campo más rápido que cualquier esfuerzo desesperado. Porque la soberanía no es gritar yo controlo, es susurrar yo elijo cómo miro. Y en ese acto humilde está toda la grandeza. Recuerda que el campo no responde a tus deseos superficiales, sino a tu vibración sostenida. Puedes repetir afirmaciones miles de veces, pero si tu mirada sigue teñida de miedo, el campo solo escuchará miedo. Puedes rezar horas, pero si al levantarte actúas desde la desconfianza, el campo reflejará desconfianza. La soberanía consiste en alinear lo que piensas, lo que sientes y lo que haces hasta que la vibración sea coherente. No perfecto, pero sí auténtico, porque la autenticidad vibra más fuerte que la máscara. Y cuando vibras desde lo verdadero, el universo reconoce tu firma en este punto del viaje. Ya no se trata solo de recordar que elegiste venir aquí. Se trata de asumir la responsabilidad de cómo eliges estar aquí. Esa responsabilidad no es carga, es libertad, porque cada momento se convierte en oportunidad de crear, de experimentar, de elegir de nuevo. Y cuando lo vives así, el mundo deja de ser una prisión y se convierte en un laboratorio sagrado. Cada encuentro, cada desafío, cada silencio es materia prima para tu alquimia interior. Y entonces, la vida misma se transforma en el templo de tu soberanía. Respira profundamente una vez más. Siente cómo algo se acomoda dentro de ti, como si el eco de estas palabras no viniera de fuera, sino de tu propia memoria. Ese eco es Thoth recordándote que nunca fuiste esclavo, que siempre fuiste creador, y ahora lo sabes. Y al saberlo, nada vuelve a ser igual. Cuando hablamos de observación consciente, no nos referimos a un acto pasivo de mirar sin implicación. La observación consciente es la llave que determina qué versión de la realidad se cristaliza frente a ti. Thoth lo repetía: donde diriges tu mirada con presencia, ahí nace el mundo. No era poesía, era física del espíritu. La ciencia, con sus experimentos en laboratorios oscuros, lo confirmó sin querer. Una partícula puede existir en infinitas posibilidades hasta que alguien la observa, y en ese momento elige una forma. Lo mismo ocurre con tu vida. No vives en un guión fijo, vives en un campo de probabilidades, y tu atención es el cincel que talla qué probabilidad se hace materia. Observa lo cotidiano. Si miras tu cuerpo con vergüenza, colapsas una versión de ti donde la vergüenza manda. Si miras tus finanzas con miedo, el campo refleja más escasez. Si miras tus relaciones con desconfianza, el tejido responde con pruebas que validan esa desconfianza, y lo contrario también es cierto. Cuando sostienes una mirada de gratitud hacia lo que tienes, empiezas a atraer experiencias que amplifican esa gratitud. Cuando observas con amor tus heridas, dejas de alimentarlas con rechazo y comienzan a transformarse. La observación consciente no es pasividad, es participación activa en la danza de la creación. Imagina que cada pensamiento cargado de emoción es como un rayo de luz. Esa luz, al tocar el campo, lo ordena en un patrón específico. El problema es que la mayoría de la gente observa inconscientemente. Mira la vida con los ojos del pasado, con los filtros del trauma, con las heridas de la infancia,
y cada mirada repetida colapsa la misma realidad una y otra vez. De ahí los bucles, los patrones que parecen eternos, las situaciones que regresan disfrazadas. No son castigos, son repeticiones inconscientes. El campo no sabe de intenciones superficiales, responde a la vibración que realmente sostienes. Por eso la práctica más sagrada no consiste en repetir mantras sin sentir, ni en forzar visualizaciones huecas, sino en limpiar la calidad de tu observación. Pregúntate cada día, ¿desde dónde estoy mirando mi vida? ¿Desde el miedo o desde la confianza? ¿Desde la carencia o desde la abundancia? ¿Desde la defensa o desde la apertura? Cada respuesta reorganiza tu campo. No necesitas controlarlo todo, necesitas mirar con precisión, porque la observación consciente es como un espejo cuántico. Devuelve exactamente lo que le entregas, ni más ni menos. Haz el ejercicio ahora mismo. Elige un aspecto de tu vida que sientas estancado. Observa cómo sueles mirarlo, con queja, con ansiedad, con desesperanza. Respira. Y ahora, aunque sea por unos segundos, míralo como si ya estuviera resuelto, como si la versión futura de ti, que ya cruzó ese umbral, lo estuviera contemplando desde la calma. Nota cómo cambia tu cuerpo, cómo cambia tu energía. Esa sensación no es imaginación, es el campo respondiendo a una nueva frecuencia de observación. Y si la sostienes día tras día, aunque sea unos minutos, la realidad empieza a moverse hacia esa dirección. No porque la fuerces, sino porque la seleccionas. Thoth enseñaba que este arte no se trata de negar lo que duele, sino de observarlo sin fundirte con ello. El sabio no huye de su sombra, la ilumina con su mirada. Eso significa que incluso las emociones más densas pueden convertirse en portales si las contemplas con presencia. El miedo deja de paralizarte cuando lo observas sin juicio. La tristeza se vuelve ternura cuando la sostienes sin resistencia. El enojo se transforma en claridad cuando lo atraviesas sin violencia. En cada caso, la observación consciente transmuta la vibración. Y al transmutarla, transmutas tu mundo. Lo más difícil no es entender esto. Lo más difícil es practicarlo en lo cotidiano. Cuando alguien te hiere, tu instinto es reaccionar. Cuando la vida te presiona, tu reflejo es defenderte. Y sin embargo, es justo en esos momentos donde se juega tu soberanía. Si puedes detenerte, respirar y elegir observar con calma en medio del caos, abres un portal. Ese portal no está en otro mundo, está en el modo en que eliges mirar este, y cada vez que lo cruzas, tu campo se fortalece, tu vibración se eleva, tu realidad se reorganiza. No es magia ajena, es tu propio poder de observador. La consecuencia de esta práctica es inevitable. Empiezas a notar que los bucles se rompen, que las situaciones que antes se repetían ahora se disuelven, que lo que parecía imposible comienza a suceder sin esfuerzo. No porque el universo haya cambiado, sino porque cambió tu manera de colapsar sus posibilidades. Y ahí comprendes el secreto que tantos buscaron. La vida no se trata de forzar resultados, se trata de afinar tu observación, de limpiar el lente hasta que lo que ves refleje la verdad de tu ser y no las cicatrices de tu pasado. Este arte de observar conscientemente es el puente que une todo lo que hemos recorrido hasta ahora: la memoria del alma, la soberanía interior, el campo vibracional, el ojo oculto. Todo converge en un acto simple pero transformador: mirar con presencia, porque en el fondo, cada respiración, cada pensamiento, cada mirada es un decreto vibracional, y cuando lo reconoces ya no puedes vivir igual.
Empiezas a elegir cada instante con más cuidado, con más amor, con más precisión, y la realidad, como un espejo agradecido, empieza a devolverte lo que siempre estuvo disponible, pero que no podías ver. Respira profundo una vez más. Siente cómo estas palabras se graban no solo en tu mente, sino en tu cuerpo, en tu campo, en tu memoria, porque lo que acabas de recordar no es teoría, es práctica viva. La observación consciente es el arte más antiguo y el más olvidado, y ahora está de vuelta en ti. Si has permanecido hasta este punto, no fue por azar. Algo dentro de ti sabía que este mensaje no era una narración más, sino un espejo destinado a recordarte lo que siempre estuvo en tu interior. Has caminado conmigo por la memoria del alma. Has atravesado el reconocimiento de tus contratos invisibles. Has respirado la soberanía que devuelve la brocha de la creación a tus propias manos. Y has probado la llave secreta de la observación consciente. Todo ello no para convencerte de una teoría, sino para abrirte la puerta hacia tu propia experiencia, porque el verdadero templo nunca estuvo en las pirámides ni en los libros ocultos. El verdadero templo es tu campo vibracional, y la llave para abrirlo es tu mirada presente. Todd solía decir que el fin de todo aprendizaje no es acumular conocimiento, sino recordar la simplicidad. La mente busca fórmulas, rituales complicados, métodos que prometan control, pero la verdad es más suave, más silenciosa. Lo que observas con amor florece, lo que observas con miedo se contrae. Ese es el misterio que une a los místicos y a los físicos, el puente entre lo invisible y lo tangible. Y ahora que lo sabes, ya no puedes vivir como antes, porque cada gesto, cada emoción, cada palabra se convierte en un acto creador, y el mundo deja de ser un escenario hostil para convertirse en un lienzo vivo. Tal vez sientas la tentación de volver a lo conocido, de regresar al piloto automático, de creer que este recuerdo fue solo un instante pasajero. Pero escucha bien. La semilla ya fue plantada. Cada vez que te detengas, que respires, que observes con calma en medio de la tormenta, esa semilla germinará, y poco a poco, tu realidad se reorganizará no desde la lucha, sino desde la coherencia, porque la creación no nace de la fuerza, nace de la frecuencia. Y cuando eliges observar con la frecuencia de tu futuro ser, todo a tu alrededor comienza a bailar con ese mismo ritmo. Mira a tu alrededor ahora. Nada ha cambiado. Y sin embargo todo es distinto. Porque lo miras con otros ojos. El aire, el sonido, tu propio cuerpo, llevan un matiz nuevo. Eso es la transformación más profunda. No cuando el mundo externo cambia primero, sino cuando tu mirada lo reordena desde dentro. Y en ese instante, reconoces que ya eres soberano. No esperas a que alguien te otorgue poder. No dependes de promesas externas. Lo sientes latiendo en ti, en cada respiración, en cada elección de presencia. Y ese poder es intransferible, porque nace del observador que siempre fuiste. Permíteme regalarte una última imagen. Imagina que el universo es un mar infinito y tú eres un faro en la costa. Cada vez que observas con miedo, tu luz parpadea y las olas parecen devorarte. Pero cada vez que observas con amor, tu luz se expande y el mar entero se calma ante tu presencia. No porque el mar deje de ser vasto e impredecible, sino porque tu vibración recuerda que eres parte de él, no su víctima. Ese faro eres tú, y tu luz es tu observación consciente. Mientras la mantengas encendida, nada puede realmente apagarte. Así llegamos al final de este viaje, aunque en realidad no hay final, solo un nuevo comienzo. Lo que has escuchado aquí es una invitación, no un dogma, una semilla, no una conclusión. Ahora es tu turno de practicar.
de observar, de elegir con amor, porque ninguna palabra tiene poder si no la encarnas en tu vida. Y al hacerlo, no solo cambias tu experiencia, cambias el tejido mismo del campo que compartimos todos. Eres parte de la sinfonía, y cada nota que tocas resuena en el cosmos. Respira profundo una última vez conmigo. Siente el eco de tu alma recordando. Permite que la calma se asiente en tu pecho y reconoce que estás listo. Porque todo este tiempo no buscabas respuestas afuera. Estabas recordando que tú eres la respuesta. Y ahora, déjame dejarte con la pregunta que abre más portales que cualquier afirmación. ¿Y tú? ¿Estás listo para escuchar lo que no necesita ser dicho? Deja tu huella debajo de este video y acompáñanos en el próximo tramo de este viaje sagrado.